segunda opinión o de depositar su confianza en alguien que aparentemente eh, podía hacer prodigio o entendía las cosas espirituales, aparentemente. Entonces, en el fondo, podemos ver también que nosotros, pidiendo sabiduría al Señor, también podríamos caer en cosas por el estilo. Es muy sabido de que de pronto yo he visto chicos que siendo hijos de Dios y todo, a veces les gusta el tema del horóscopo porque se sienten identificados, ese tipo de cosas, hay que tener ojo. Ya, Eso. ya, hermano Seba. Bien, yo creo que queda clara la respuesta en cuanto a por qué el procónsul buscaba un consejero, ¿cierto? Ya era un cargo de autoridad, necesitaba, hoy en día se le llama jefe de gabinete a las personas que están como consejeros de alguna manera, de directores, de ministros, cosas así, y en el fondo van guiando las decisiones de esta persona, ¿ya? Y claramente el mago, que se llamaba Elimás, era un tipo engañador, ¿ya? Y tenía seguramente al procónsul con la vista vendada, le tenía el entendimiento de alguna forma nublado, y cuando Pablo y Bernabé finalmente les predican, y Pablo reprenda a este mago, él se da cuenta del engaño en el que estaba viviendo durante todo este tiempo, ¿ya? Así que esa pregunta está bien, bien respondida. Ahora, la segunda pregunta es relacionada con el final del pasaje del capítulo 13, que dice, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé cuando cuando comenzaron a ser seguidos? ¿Desistieron de su ministerio? ¿Qué dice la Biblia en relación a esa parte, según lo que ustedes leyeron? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Are. Cuando en el versículo 6 nombra a Bar Jesús, ¿ese era otro hechicero? ¿Habían dos No, entonces? era el mismo, ya, era el mismo. Y Ah, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Y después en el 8 dice, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, ¿ya? En el fondo era el mismo, Bar Jesús y Elimás era el mismo, ¿ya? Era probablemente una traducción, recuerdan ustedes que eran Sí. una tendencia griega romana, ¿ya? Y también él era judío, por lo tanto, tiene que haber sido alguna transcripción dependiendo del idioma, ¿ya? Pero era el mismo mago, ¿ya? Según creo, quiere decir hijo de Jesús, pero entendemos que de manera súper ególatra. Y yo creo que probablemente Lucas no podía soportar la idea de llamarlo así. Entonces, eso le decía Elimas, que era como una especie de... era como decir que era como consejero. Me pareció mucho. Claro. ¿Qué piensa el resto? Bueno, en relación al tema de qué pasó con Pablo y Bernabé cuando comenzaron a ser perseguidos. Los vemos que en esta escena, todo lo que Pablo hablaba, habían judíos que iban maldiciendo lo que Pablo iba diciendo, ¿ya? ¿Qué pasa al final en este caso? ¿Desistieron ellos de su ministerio? ¿Continuaron predicando el evangelio? ¿Cuál fue la actitud que tomaron frente a esta situación? Ellos les contestaron a los judíos que estaban tratando de rebatirlos y les dijeron que ellos habían desechado la palabra y que ahora ellos iban a seguir predicando a los gentiles. Y Ya. entonces los gentiles se pusieron felices. Ya, dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos aquí la actitud de ellos porque probablemente alguno de nosotros frente a algún tipo de desaire, algún tipo de oposición, podríamos perfectamente desistir de lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero ellos nos enseñan a través de su ejemplo que ellos tenían claro el ministerio para el que habían sido llamados. Y fíjense ustedes que siempre en todo el libro de Hechos, como yo les comenté en la introducción del capítulo, en la introducción de la primera lección,
de que uno de los personajes principales del libro de Hechos es el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo controla toda la escena del libro de Hechos, es quien autoriza que ellos prediquen, es quien les, de alguna manera los frena para que no vayan a cierto lugar, como pasó en su momento con Pedro. Y más adelante vamos a ir viendo una serie de manifestaciones que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, de la Trinidad, les permite o les restringe hacer, ¿ya? Por lo tanto, Jesús, recuerdan ustedes que decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ya? Por lo tanto, una de las lecciones que tenemos clara es que sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos servir a Dios, ¿ya? Es una de las características que tenemos que tener como cristianos, como hijos de Dios, para poder trabajar en el ministerio, ¿ya? Y esto es algo que se va consiguiendo a través de la misma, o sea, el mismo esfuerzo que hacemos personal cada día por tener una comunión personal con el Señor, ¿ya? Y yo creo que ustedes han sentido que en algún momento cuando tienen responsabilidades dentro de la iglesia o lo relacionado con Dios en la misma vida diaria que tenemos, a veces nos sentimos cansados, aburridos, a veces decimos, ¿por qué soy cristiano? Porque por ser cristiano tengo que evitarme de hacer todas estas cosas, ¿ya? Por lo tanto, igual tenemos que meditar en eso y evaluar cómo está nuestra vida delante de Dios, ¿ya? No sé si alguien quiere hacer algún comentario para pasar a la siguiente pregunta. ¿No? Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta tenía que ver directamente con lo que aplicamos a nuestra vida con este pasaje, porque vimos claramente la vida del procónsul, ¿cierto? Que estaba siendo aconsejado por un mago, ¿ya? Si lo llevamos al día de hoy en día es raro ver una persona que diga yo soy mago. Ahora el mago hace trucos de carta, hace cosas que son llamativas y que te dejan así como perplejo de repente por los trucos de magia que hace, pero en los tiempos pasados, la magia, los magos eran muy reconocidos. Recuerden ustedes que estamos hablando de todo el periodo como de la Edad Media, donde era muy normal o eran muy respetados las personas que veían todos estos temas de las artes mágicas, el ocultismo y todo, ¿ya? Si lo traemos a nuestra vida, ¿qué piensas acerca de consultar el horóscopo, la cartomancia, la quiromancia, jugar a la ouija, consultar mediums y cosas similares? Dejo aquí abierta la pregunta, ¿ya? Para que ustedes también me comenten un poquito qué piensan de esto, pero sinceramente, ¿han visto el horóscopo en algún momento? Por curiosidad, ¿qué me tendrá hoy día el horóscopo? ¿Cuál es mi signo? ¿Qué pasa si me leo las cartas? ¿O qué pasa si juego a la ouija? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Yo por mi parte nunca... No, dale, Agus. ¿Quién iba a hablar? Sí, te escucho, se escucha bien. Ah, ya. Y por mi parte nunca he hecho eso. O sea, el horóscopo lo he visto porque a veces lo suben así como otras personas en publicaciones, pero así como para mí, no, nunca he hecho eso. Porque no lo creo ni tampoco me da como curiosidad. Lo de la bolsa tampoco me da miedo. Sí, yo tampoco creo en el horóscopo y todas esas cosas. Miren, Yo, voy a un poquito, Are, déjame leer un versículo que se encuentra en Efesios 6:12, ¿ya? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? La Biblia nos advierte que vamos a tener este tipo de conflictos, vamos a tener este tipo de luchas, ya con todo lo que es el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Eh, Quiero seguir escuchando sus opiniones. Are, ¿tú ibas a hablar ahora? sí. em, a mí, dice que ya tiene un tiempo límite la reunión.
vamos a volver a convocarla si es que se corta, ¿ya? Ok, entonces empiezo nomás. Sí, O sea, ok. hable nomás. Que yo, Pero espera, Aria, espera. Creo que decía que ya no hay tiempo límite. sí, mejor ¿Ya no cortamos y hay entramos de tiempo nuevo. límite? No, ya no hay tiempo límite. No es necesario cortar. Que no se va a contar, Ah, eso. ya, Leí mal. Así que prosiga. muy bien. Bueno, yo hubo un tiempo en el que yo sí leía el horóscopo, no era algo como que lo leía todos los días, pero a veces cuando estaba, ay, al tío Carlos me mato, sí, pero cuando estaba aburrida, o sí, en realidad era como que estaba aburrida, no era así como que hoy día es, no sé, lunes, voy a empezar mi semana para saber cómo hacer mi semana, no, pero era así como, por ejemplo, ya no, pero bueno, a veces cuando dejaba de hablar con personas, amigos, o no sabía de la persona que me gustaba, ¿ya? Yo decía, pero es Géminis o es Aries, por ejemplo. Voy a ver si en su horóscopo en el amor dice que todavía no me supera. Así. Después, eh, no me acuerdo de dónde fue que escuché o como que, o me dijeron, o lo entendí sola, no me acuerdo, y fue como, pero yo no debería leer estas cosas, ni buscar estas cosas, ni tampoco debería creer que tienen algún tipo de influencia en mi vida, porque, porque soy cristiana, porque yo creo que Dios es el que tiene el control, y porque también, si Dios no me lo dice es porque no tengo que saberlo y punto. Entonces, después yo dije, ya, voy a borrar todas estas páginas porque las tenía en Insta, y las borré todas. Y cuando las borré todas, empezaron todos mis amigos a poner en sus historias así, ay, mi signo aquí, mi signo acá, ay, 100% igual con lo que dice. Y yo así, no. Entonces después, en las historias de mis amigos, encontré una chica del tiempo, los lunes, que ella iba a subir una historia, una foto con el signo. Y la mina igual era como rara, era como que tenía un libro así de que no, esto no es satánico, esto solamente es cartas y puedes aprender a hacerlo, verlos. Igual no lo creo, pero para saber nomás. Bueno, cuento corto, al final ya lo vencí, la batalla, y ya no me da intriga el horóscopo, no es algo que me importe, me influya. Y eso, de hecho ahora cuando las veo es como, ay, y lo paso así. Así que eso. Y una vez me metí en Facebook, había una transmisión de un travesti, creo que era, que estaba leía cartas ahí, en vivo. Y yo dije, no, esto tiene que ser mentira. Y efectivamente decía todo el rato así como, mándame, lo único que necesitas es que mandes tu nombre, si estás soltero o casado y qué quieres saber. Y de repente, en eso que yo veía, el tipo miró a la cámara así, o tipa, no sé, y habló y dijo, tú que estás mirando, yo sé que tú no crees en esto, pero si me vas a criticar, me vas a juzgar, ándate, una cosa así. Y yo quedé así. Y como que dije, ay, no. Aparte que el ambiente, todo era tan raro, así que me salí, pero me dio cosita. Pero esa sería mi anécdota, mi historia. Bien, Are, mira, voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti
no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Debemos entender que la Biblia, Dios en su palabra aborrece o restringe todo lo que está relacionado con el ocultismo. Y en esto entra todo lo que es el leer las cartas, el leer las manos, el tema de consultar a los muertos, los juegos que, como la Ouija, por ejemplo, que son juegos completamente ocultistas, eh, y un montón de otras prácticas como la magia blanca, la magia negra, todo eso es ocultismo y está restringido por Dios, ¿ya? Recuerden ustedes que el hombre no tiene la capacidad sobrenatural para tratar este tipo de cosas. El hombre no las tiene. Por lo tanto, todo eso es un poder netamente demoníaco, chicos. Ustedes saben que todo lo que es la parte ocultista está por el lado del diablo y sus demonios, y el diablo nos conoce desde el inicio de la creación. Por lo tanto, cuando ustedes dicen, pero ¿cómo supo él lo que va a pasar? ¿O cómo sabe él lo que me está pasando? ¿Ya? No se engañen. La Biblia también nos menciona de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, no es coincidencia que cuando nosotros sabemos que estas cosas no están bien y las queremos dejar, el enemigo se encarga de alguna manera de mostrarte que no es malo, que date cuenta lo que te estás perdiendo, puede salvarte la vida, puede pasar esto, etc. Pero es un engaño de parte de Satanás. El tema es que el cristiano tiene que ser radical. Nosotros no podemos ser tibios en el sentido de decir, sí, hoy día lo voy a ver, mañana no lo voy a ver, ¿ya? Sino que tú dejas eso, das vuelta a la página y tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque la Biblia dice que si vivimos o si morimos es para la gloria del Señor. Por lo tanto, Dios es quien controla nuestro destino, no es el enemigo. Nosotros no tenemos control sobre nuestra propia vida, es Dios quien conoce nuestros días, ¿ya? ¿Alguien más quiere comentar algo en relación a esto? Tengo una pregunta. Agustina. O sea, es que ya que estábamos hablando de todo esto, quería preguntar si también se incluyen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las películas de terror que a veces la gente le gusta y como que dicen, ah, pero si es una película nomás. O claro que da lo mismo, si yo sé que es mentira, pero igual es como una película para asustarte, no sé. Es como una gran entrada al mundo, Mira, al otro mundo. la Biblia no habla específicamente acerca de las películas de terror, pero si nos ponemos a evaluar cuál es el contenido de una película de terror, siempre es algo malo, es algo que nos causa temor, ¿ya? En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo creo que todos los que somos cristianos, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, cada vez que comenzamos a hacer algo que no es correcto, el Espíritu Santo te alerta y como que te prende una campanita y te dice, cuidado, esto que estás haciendo no está bien. Y de la misma forma la Biblia te dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Por lo tanto, eso queda a tu criterio, pero claramente la Biblia te enseña de que ese tipo de cosas, si van a contristar al Espíritu Santo que tenemos en nosotros, que es de Dios, no debemos hacerlo. Y yo les digo de que muchas veces las películas de terror son llamativas, ¿ya? Yo no las veo, no soy un adicto a las películas de terror, pero sí de repente me quedo viendo una película y es de terror y me gusta, ¿ya? No me causan temor. Yo en ese sentido soy bien, se podría decir, no me da miedo la oscuridad, no me da miedo ese tipo de cosas ocultistas porque yo sé en quién he creído, pero no todos tienen esa seguridad de que Dios es quien controla todo, ¿ya? Pero si tú me preguntas, Agustina, yo te recomendaría que no lo vieras, pero ese es un convencimiento personal de cada uno, ¿ya? Pero lo que dice la Biblia es que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Y contristar en el fondo es entristecer, ya es incomodar al Espíritu Santo. ¿Y de qué forma lo incomodamos? No solamente con películas de terror, también puede ser el hecho que estemos en un ambiente donde no se hable nada que sea para edificación, el estar haciendo cosas que no glorifiquen a Dios, todo ese tipo de cosas contristan al Espíritu Santo.
por lo tanto no debiéramos practicarlas, ¿ya? Pero esa es una decisión personal que toma cada uno, ¿ya? La Biblia es clara, te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y te dice que todo te es permitido, pero no todo te conviene. Si después de ver una película de terror quedas asustado, duermes mal, tienes pesadilla, entonces no te hace bien, claramente no te hace bien. Por lo tanto, no debieras hacerla, ¿ya? ¿Alguien más, chicos? Sí, Tío, yo creo, perdón, quería preguntar la cita. ¿Efesios cuánto era? Efesios 4:30. 4:30. Gracias. Perdón, Basti. Yo creo bueno, como dice Connie, que es cierto, ver ese tipo de cosas es abrir una puerta a nuestra mente, espíritu y alma a ser cada vez más tentados por el enemigo. Yo creo que hay un versículo clave que está en Filipenses 4:8, que dice así, responde bastante este tipo de cosas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, debiéramos Amén. estar, ¿cierto?, de continuo buscando cosas que alaben y que honren los principios de Dios. Entonces, yo creo que sí, pues si vemos una película de terror, en el fondo estamos siendo nosotros mismos tentados, buscando ser tentados a entrar con malos pensamientos, a nosotros introducir sentimientos que no son de bien, que nos hacen sentir cosas perturbadoras, cosas que no nos van a hacer, tener esa atmósfera, ¿cierto?, de cercanía al Señor. Yo creo que este versículo responde bastante a eso. Y también, claro, es básicamente lo mismo que hablamos hace un rato sobre el tema de consultar el tarot y ese tipo de cosas, que en el fondo estamos claros de que el enemigo, ¿cierto? Lo que es bueno es en ver nuestras debilidades. Entonces, si, como dice nuestro hermano Ricardo, hay alguien que le guste este tipo de películas, Satanás va a orar por ese lado. Entonces, eh, siempre Satanás pretende ser amable y servicial ante nosotros. Y él siempre va a tratar de aparecer como algo bueno o inofensivo. Esa es la gracia que tiene él de parecer inofensivo y siempre presentarnos cosas que nosotros digamos, pero en realidad no me hacen nada, yo soy fuerte, yo estoy bien, pero no tenemos que dar lugar a eso. Si tenemos el tiempo para buscar de Dios, utilicémoslo en eso y no en estar siendo nosotros mismos tentados. No sé si también, como dice Pedro, sed sobrios y velad. Sobrios en el sentido de eh, tener cuidado con lo que vemos y con lo que hacemos. No somos cualquier persona en el fondo, somos hijos de Dios. Amén. Gracias, hermano Sebastián. Mira, Yo, Santiago, Are, perdón. Santiago 1:13 dice, de ahí en adelante en realidad dice, cuando alguno es tentado, entendiéndose de que muchas veces nos sentimos tentados a hacer cosas, recuerden que ya nuestra lucha es espiritual entre el bien y el mal, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, ¿ya? Por lo tanto, primeramente debemos conocer cuáles son las cosas en nuestra vida que son nuestras debilidades, porque el enemigo siempre nos va a atacar en nuestra debilidad. Él no te va a poner una debilidad que para ti no sea llamativa, ¿ya? Si a ti te gustan las películas de terror, si te llama la atención estar consultando acerca de tu futuro, de tu pasado, de cómo te va a ir hoy día, pon ojo con esas cosas porque tú sabes que eso te llama la atención, por lo tanto, evítalas, ¿ya? No frecuentes los sitios web que hablen de eso,
elimina historiales de internet, no veas películas que estén relacionadas con ese tema porque te van a llamar la atención. Por lo tanto, cada uno tiene que ser capaz de reconocer dónde está la concupiscencia de cada uno, ¿ya? Porque el enemigo nos va a atraer y seducir, como dice la Biblia, en esa área, y después de haber concebido, o sea, se gestó aquí primeramente, y cuando lo llevo a cabo, dice la Biblia que da a luz el pecado, porque la Biblia te dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, lo hice, da a luz la muerte, ¿ya? Por lo tanto, somos súper responsables, sobre todo ahora que estamos hablando de este tema, de aquí en adelante, si comienzo yo a seguir consultando el horóscopo, seguir viendo películas de terror, les reitero, es una decisión personal que tienen que tomar ustedes, ¿ya? Porque es un convencimiento que el Espíritu Santo va a dar en sus vidas y les va a decir, esto no es edificable para tu vida, por lo tanto, no lo puedo seguir haciendo. Pero mientras ustedes no se convenzan, lo van a hacer forzadamente, probablemente van a evitarlo, pero después igual van a volver a caer. Por lo tanto, eso es parte del arrepentimiento de cada uno, ¿ya? Y eso me involucra a mí, los involucra a ustedes, pero es una decisión personal delante de Dios, ¿ya? Are, ¿tú querías decir algo? En este tema, porque ahora está muy de moda, o al menos en mi entorno, está muy de moda el tema de las energías. Como que yo no trato de no, o sea, soy como, bueno, bien ignorante en el tema, pero porque igual, como dijo usted, lo evito. Pero Buenas entonces, ese vibras, tema buena igual, suerte y esas cosas. Sí. claro, sí, así como de que Así. el karma, cosas así. Y Como le que meten dicen, entre medio las bendiciones. claro, algo del chakra. De hecho, yo seguí una página que era ¿cómo es? Reiki, no sé, una cosa así. Reiki. Reiki. Y siempre abajo terminaban con Bendiciones. y que Dios te bendiga. Entonces es como, por eso igual está mal. Eso no, mira, de que existen las buenas energías, las malas energías, las buenas fibras, las malas fibras, para nosotros es claro de que existe el bien y el mal. La Biblia desde un principio lo menciona, de que desde un principio el diablo trató de ser semejante a Dios, ¿cierto? Y dice que Dios lo echó por tierra. Por lo tanto, la Biblia menciona de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y Satanás también se disfraza como ángel de luz. En todo el contexto bíblico, el diablo siempre trata de ir en contra de lo que Dios le entrega al hombre para su bien, ¿ya? Y este tipo de doctrinas o creencias del tema del chakra, de las energías, de las buenas fibras, del karma, todas esas cosas, no con esos nombres, pero están escritas en la Biblia. O sea, la Biblia dice que está el bien y el mal, eso existe. Dice que con tu boca tú puedes bendecir a alguien y también puedes maldecir. Con tu boca tú puedes dar vida o puedes dar muerte, ¿ya? Y este tipo de doctrinas también te enseñan que tienes que tener una actitud positiva, tienes que pensar positivo, tienes que hablar bien para que te salgan las cosas bien. Y la Biblia también menciona y dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, ¿ya? Y viceversa. Por lo tanto, todas esas doctrinas, de alguna manera, son engaños del enemigo, chicos. Ya no se tienen que dejar engañar por ese tipo de cosas, porque el diablo, como les digo, se va a disfrazar como un ángel de luz, va a hacer parecer que algo es inocente, que algo es bueno, que no es peligroso para ustedes. Pero si ustedes comienzan a ver el contexto general de la doctrina en particular que puedan estarles enseñando, se van a dar cuenta que sí van a haber cosas ocultistas de por medio, cosas que no son bíblicas y todo, pero ustedes saben de que el bien y el mal existen, está Dios y está el diablo, ¿ya? Y la Biblia te habla de cómo tienes que actuar, cómo tienes que decir, que tu palabra sea sazonada con sal, y en el fondo todo lo que te tratan de argumentar por otro tipo de filosofías, eh, a veces saben ustedes que lo curioso es que uno cree más esas cosas a lo que dice la Biblia, ¿ya? Y es ahí donde tenemos que poner cuidado, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios en su palabra nos enseña una forma de vivir, una forma que va a ser de beneficio y de bendición para nuestras vidas, ¿ya? Y el enemigo va a tratar de alguna manera de hacerte
desviar tu atención por las cosas que el mundo te ofrece, de decirte compra esta piedra, que esta piedra es un talismán, que probablemente trae buenas vibras, buena energía, repite estas frases que te van a traer buena suerte en el día. No crean eso, o sea, tienen que aprender a ser radicales. Ya Dios es uno solo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, Él no muta, no cambia en el tiempo. ¿Ya? Y si en un principio Dios le advierte al hombre que tenga cuidado con todo lo que sea el tema de ocultismo, hechicerías, y ese tipo de cosas, eso es lo mismo hoy en día, rige para nosotros, con la diferencia que hoy en día el hombre puede ser salvo por medio de Jesucristo, ¿ya? Esa es la única diferencia en cuanto a la antigüedad, pero todo el resto se mantiene igual, y la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es el mismo, sirve exactamente para lo mismo, ¿ya? Así que tengan ojo con eso, yo por lo menos soy bien escéptico con esas cosas, no creo en el tema de la superstición, no creo en la mala suerte, sí creo de que lo que decimos nosotros atamos cosas con nuestra boca, ¿ya? O cuando estamos constantemente diciendo, pucha, nunca me va bien en esto, pucha, siempre me va mal en estas cosas. ¿Por qué lo estoy diciendo? Estoy atando cosas en mi vida, ¿ya? Eso no te lo tiene que venir a decir una persona igual que tú, que tiene una filosofía de vida distinta, porque es una persona igual que tú, ¿ya? Es engañoso el corazón, dice la Biblia, ¿ya? Así que tengamos ojo con eso. Y si tienen dudas, busquen en la Biblia, escudriñen las Escrituras, piden la dirección del Espíritu Santo en oración, pídenle al Señor que les muestre si algo que ustedes están estudiando, que algo que les llama la atención, proviene de Dios o no. Si es para edificación de ustedes, para edificación del cuerpo de Cristo, evalúen esas cosas, ¿ya? Porque el Espíritu Santo les va a contestar y les va a decir, esto no es bueno, apártate de esto, es engañoso, ten cuidado, ¿ya? ¿Alguien más, chicos? ¿O seguimos con la siguiente pregunta? Bueno, yo creo que la segunda pregunta de apliquemos este pasaje para nuestra vida dice, ¿cómo aplicarías este pasaje para tu vida? Yo creo que es claro, o sea, hay que poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y por último, para terminar, dice, lee el versículo clave de este pasaje que se encuentra en Hechos 13, del 38 al 39. Hechos 38, 39. Esto es parte de lo que Pablo les predica a la gente en la sinagoga cuando ellos le dicen, por favor, háblennos, tienen algo que decir, algo que enseñarnos, y Pablo les dice, después de que les mencionó muchas de las cosas que Dios había hecho por ellos desde que los sacó desde Egipto y todo lo que había hecho por ellos en el transcurso de la historia, les dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, refiriéndose a Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. ¿Ya? ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Qué entienden ustedes por lo que acabamos de leer? ¿Tenemos claridad en lo que significa el tema de la ley de Moisés? ¿A qué se refiere con la ley de Moisés? A todo lo que hablaba como en Levítico, en Deuteronomio, cuando los sacrificios, todos los corderos, los cereales, todo eso. Como que Exactamente. eso ya, que ya no cumplir eso, ya no significa que sea necesario el sacrificio, que el único sacrificio que se necesita ahora es de Jesús. Exactamente. Ya recuerden ustedes que cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, nosotros conocemos el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se conoce como el Pentateuco de 5, ¿ya? De Penta. Y esos 5 libros engloban todo lo que es la ley de Moisés, o en el fondo la ley que Dios le entrega a Moisés para que el pueblo cumpla. Y si ustedes leen con detenimiento desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, se van a dar cuenta que está incluido todo lo que el hombre debiera hacer en su ámbito social, en su ámbito familiar, en
en el tema de su matrimonio, con sus hijos, las fiestas que practicaban, los holocaustos, las ofrendas a Dios, todo. O sea, estaba todo lo que ellos tenían que cumplir. Y la ley llegaba a ser gravosa, como dice en el Nuevo Testamento, llegaba a ser gravosa para algunos porque era muy pesada de llevar. O sea, imagínense ustedes que incluso en el día de reposo había una cierta cantidad de pasos caminando que una persona podía cumplir. Si tú pasabas esa cantidad de pasos que tenías que dar, ya estabas rompiendo la ley, estabas incumpliendo la ley. Y habían sanciones súper estrictas, ¿ya? Pablo, recuerden ustedes que era un fariseo, ¿ya? Era un fariseo y era un hombre muy, muy estudioso de la ley. Fue perseguidor de la iglesia por lo mismo, porque perseguía a los que creían en Jesús, ¿ya? Pero cuando Dios hace una obra en la vida de Saulo, le muestra que no era así. O sea, le decía, el periodo de la ley se terminó. Ahora yo puedo, a través de Jesús, ustedes pueden ser salvos, ¿ya? No necesariamente cumpliendo la ley. Al día de hoy, por eso ven ustedes esa confrontación que se va a dar de forma constante en el libro de los Hechos entre los judíos que eran judíos ortodoxos, que eran judíos muy celosos de la ley y que no aceptaban a Jesús como el Mesías, no aceptaban a Jesús como la nueva forma de ser salvos, ¿ya? Y lo que este pasaje enseña, dice, sabed pues esto, hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron justificar, en Jesús es justificado todo aquel que cree. Por lo tanto, el camino para llegar al Padre, el camino para ser salvo es Jesucristo, ¿ya? Y eso es hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros conversamos con personas que son judías, que practican todavía el tema del Shabbat, y ellos desde el día viernes a las 6 de la tarde apartan su día para tener un tiempo con Dios, ¿ya? Hay muchos que practican el Shabbat, pero creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Pero hay otros judíos que siguen practicando el Shabbat, pero no creen en Jesús, ¿ya? Y esos son los que muchas veces causan confusión. Y por eso también está la profecía de que el día de mañana, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuando sea el tema de la segunda venida de Cristo, la aparición del anticristo, el anticristo va a cumplir la función de Jesús, que Jesús viene como el Mesías al pueblo de Israel, ¿ya? Y eso va a engañar a muchos de los que todavía en esta fecha o en esta época no creen en Jesús, ¿ya? Porque viven de acuerdo a la ley de Moisés. Y Pablo les decía, déjense de vivir conforme a la ley, ¿ya? Porque en Jesús está el perdón de pecados, no a través de la ley. Y fíjense ustedes que la misericordia de Dios es tan grande, esto es un tema anexo a la lección, pero cuando la Biblia dice que Jesús muere en la cruz, dice que bajó a las profundidades de la tierra y predicó a todos los espíritus encarcelados. Una vez leía a un comentarista, un conferencista, que él mencionaba de que todos esos espíritus de los que habla que Jesús les predicó cuando él muere, eran todas esas personas que fueron muertas por la ley, ¿ya? Que no tuvieron la posibilidad de ser salvas. Y tú piensas ahí, la misericordia de Dios es tan grande que aún esas personas que no tuvieron la oportunidad de conocerle, Dios les dio la oportunidad a través de Jesús de que recibieran el Evangelio y recibieran el perdón de pecados. ¿Ya? No se menciona nada más de eso. Es lo único que se habla en ese pasaje cuando Jesús muere y baja a las profundidades, y después Pedro menciona en su libro también de que predicó a espíritus encarcelados y otras cosas. Pero eso es para que ustedes lo estudien también, ¿ya? Pero volviendo al contexto de la lección, el pasaje claramente nos enseña que en Jesús está el perdón de pecados. Y eso es lo que finalmente Pablo sigue predicando a los gentiles, ¿ya? No sé, chicos, si hay algún comentario para ir ya finalizando. ¿Nada más? Está claro. Nati. Para mí está claro. Ya, muchachos. Bien, la próxima semana el hermano Sebastián va a enviar el tema
tomamos la decisión de enviarle el día viernes para que ustedes tengan tiempo de poder ver el video, de poder estudiar también el pasaje, y que el domingo se dé un tipo de conversación así en relación a lo que estudiamos, ¿ya? Que puedan, si tienen preguntas, si tienen dudas del pasaje, conversémoslo en esta instancia, ¿ya? Pero la idea es que ustedes también no se queden, como les dije en el video, con lo que yo les digo, averigüen, investiguen en la Biblia, busquen información, ¿ya? Porque si bien es cierto, yo soy muy celoso de la sana doctrina, van a escuchar a personas que a lo mejor no son celosas de la sana doctrina y van a decir cualquier cosa. Y ustedes les van a creer porque ustedes no van a tener el conocimiento probablemente, ¿ya? Y como dice en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no cometamos ese error. Escuchemos las cosas, retengamos lo bueno y desechemos lo malo, y averigüemos, escudriñemos las Escrituras, y Dios, a través de su Espíritu Santo, es quien nos va revelando estas cosas, ¿ya? No es por mérito propio, ni porque uno es más inteligente que otro, es Dios el que te revela cosas en su palabra, y eso es para todos sus hijos, para todos, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes dicen, leo la Biblia, pero no la entiendo, pidan la dirección del Espíritu Santo antes de leer, pídanle que el Espíritu Santo les vaya revelando cosas y averigüen, ¿ya? El libro de los Hechos es un libro con mucha riqueza espiritual y ustedes van a darse cuenta de que las historias que muestra son historias de personas igual que nosotros que tuvieron un ministerio y tuvieron un montón de problemas entre medio, pero aún así dice la Biblia que ellos continuaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo sirviendo a Dios, ¿ya? Y ese es el deseo para que cada uno de nosotros también podamos servir de la misma forma a Dios con alegría, no con una carga. Ya chicos, hermano Carlos, no sé si quieres decir algo. No, está todo bien, gracias. Gracias por la oportunidad, pero está bien. Ya, hermano. Igual, imagino que los chicos iban a tener que decirnos a nosotros si fue tan efectivo o no, o cómo poder ir mejorando estas clases. Sí, chiquillos, queda la Connie, ¿qué le oportunidad. Se me apagó el compu, perdón. No te preocupes, Connie. Pensé Sí, que lo que decía el estabas. hermano Carlos preguntaba si les parece bien esta modalidad de clase, que se les envíe el video el día viernes, lo estudien y nos juntamos el domingo a hablar así. A mí sí. Sí, súper. Obvio. Sí, porque Sí. da tiempo de digerirlo todo. Mira, la idea es que los videos, bueno, procuramos con los hermanos que los videos no sean tan largos, ya máximo 20, 30 minutos a lo mucho. Y este tiempo de conversación estaba pensado como para 30 minutos en realidad, pero ya llevamos un poquito más de una hora. Y el Señor nos tiene que ir ayudando a ir perfeccionando esto. Los videos van a quedar subidos en la página de Jóvenes Nazarenos Galicia, que es donde vieron el video, ¿ya? Se habilitó esa página para que tanto la Nati por el lado de la JNI como por el lado de la Escuela Dominical de las clases de jóvenes se pueda ir subiendo videos a través de ese sitio, ya de YouTube, y lo puedan compartir y eso si es que lo estiman conveniente. ¿Ya, muchachos? Nati, ¿nos despides tú en un momento de oración para ir finalizando ya con la reunión? Ya. ¿Ya oremos, chicos? Cerramos nuestros ojitos. Señor, te damos las gracias por este momento, Señor. Te damos las gracias porque nos permite seguir estudiando la palabra a pesar de las dificultades, a pesar de estar en nuestras casas, Señor, y no poder ir al templo. Te pido, Señor, que tú nos protejas, nos cuides, nos des el tiempo necesario, Señor, para poder ver estos videos y aprender de tu palabra, Señor. Seguir estudiando. Y te pido una bendición especial para cada uno de los chicos que pudieron conectarse, Señor, y también para los que no pudieron. Que tú después, Señor, la próxima semana les permitas poder conectarse, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bien, chicos, que tengan una bonita semana. Saludos a sus familias y cuídense. Ya que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Are. Chao. Las clases de los libros siguen en pie. Las clases que teníamos que dar cada uno.
podrían seguir estudiándolas hasta de regreso de la cuarentena. Sí, es bueno que lo Ok. puedan seguir estudiando. Hermano Carlos. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que lo que preguntaba Are, sí, es que sigan estudiándolo por cuenta propia, pero por lo menos con el libro de hecho tenemos para harto rato todavía. Ok, Ya, Are. bueno. Saludos a los papitos. Cuídense, chicos. Nos vemos, hermanos. Chao. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chicos. Cuídense. Chao. Chao.